predecir para un punto que no he medido, en este caso, xy, qué valor le corresponde de y. Para ello debo de conocer los valores de A0 y A1. ¿Sí? Entonces, ese es el reto que enfrento en estos momentos. Resaltar nuevamente, los puntos experimentales caen dentro del polinomio, en este caso un polinomio lineal, ¿verdad? Que es una línea recta, su lugar geométrico. Entonces, yo tengo que sustituyo x0 en el polinomio, el valor del polinomio y0, y si tengo x1, el valor del polinomio es y1. En ese caso tengo un sistema de ecuaciones donde conozco yo x0, y0, x1, y1, pero no conozco a0 y a1, pero tengo un sistema de ecuaciones linealmente independiente. O sea, yo lo que sí quiero es que sea linealmente independiente. Luego veremos que los valores de las abscisas deben ser diferentes. Si lo propongo en términos matricial, yo tendría la matriz 1, 1 en la primera columna y la segunda columna, los valores de x0 y x1, que multiplican al vector a0 y a1, que es el que no conozco, y me dan un vector independiente que sí conozco, y a0 y a1. Entonces conozco la matriz de los coeficientes y el vector independiente. Bien, con los temas que vimos en sistemas de ecuaciones lineales, podría yo despejar a0 y a1. Únicamente tendría que calcular la inversa de la matriz 1, 1, que decide un nombre específico, x0 y x1, sacar su inversa y multiplicarla por y0 y y1, y tendría a0 y 1. O por Kramer. Existen muchos métodos que vimos, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, etcétera, para determinar los valores de A0 y A1. Bien, si yo utilizo Kramer, yo tendría que A0 sería en el denominador, es la matriz de los coeficientes para A0 y A1, y el numerador es el determinante de la matriz de los menores. O sea, como A0 es la incógnita, entonces pongo Y0 y Y1 y pongo X0, X1. Como A1 es la incógnita en la segunda, entonces la primera no cambia, es 1, 1, y el otro es Y0 y Y1, que son el vector independiente. Veamos entonces que el coeficiente de A1 es la pendiente de la línea recta, lo cual esperábamos, ¿verdad? Esperábamos totalmente. Sí, sería MX más A0, que sería B. A1 sería la pendiente. Sí, compañeras y compañeros, entonces tengo ya 0 y A1, y ya podría yo agarrar y para los valores de x0 y x1, para cualquier valor entre x0 y x1, sustituir aquí el valor de x y ya tendría el valor de y. Interpolar, para unir esos dos puntos por una línea recta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, compañeras y compañeros? Bien. Pero, pues, ¿qué pasa si no tengo dos puntos experimentales, si no tengo tres? El punto x0, y0, el punto x1, y1 y el punto x2, y2. Fíjense bien, si tenemos dos puntos experimentales, lo más que puedo hacer es un polinomio de grado 1, que es una línea recta. Si yo tengo tres puntos experimentales, lo que puedo proponer es un polinomio de segundo grado, A0 más A1x más A2x cuadrado. Pero si yo sustituyo en donde está el valor de x, sustituyo x0, el polinomio va a valer y0. Y si yo sustituyo x1 en el polinomio, esto sería y1. Y si yo sustituyo x2, el valor del polinomio sería y2. ¿Ok? Entonces, eso me va a servir para poder determinar los valores de los coeficientes. ¿Sí? Entonces, si yo sustituyo x0 aquí, entonces tendría yo a0 más a1x,
0 más A2X0 al cuadrado igual a Y0. Si sustituyo X1, tendría 0 más A1X1 más A2X1 al cuadrado igual a Y1, que sería el valor del polinomio. Recuerden que los puntos se encuentran dentro del polinomio de interpolación. Entre, quiere decir. ¿Sí? Y si yo sustituyo X2, tendría 0 más A1X2 más A2X2 al cuadrado igual a Y2. Y esto también lo podemos poner en forma matricial, ¿sí? De esa manera, en el primer, la primera columna serían puros unos, en la segunda columna serían los valores de las variables independientes, y en la tercera columna los valores de las variables independientes elevado al cuadrado. Y entonces, ¿cómo resuelvo esto? Pues ya lo sé resolver ese sistema de ecuaciones, porque ya hemos visto algoritmos anteriormente para ello. Nuevamente, por ejemplo, yo podría agarrar y calcular la inversa de la matriz de los coeficientes, que es esta, multiplicarla por el vector independiente Y0, Y1, 2, y tendría 0, Y1, Y2, y ya podría yo agarrar y, ¿cómo se llama? Agarrar y poder interpolar para valores de la variable independiente, qué valores de la variable dependiente le corresponde. ¿Sí? Entonces se les queda de tarea hacer ese programita. Espero que lo puedan hacer. ¿Sí? Hacer ese programita, porque ya tenemos los programas ya hechos. ¿Sí? Ya tenemos esos programas ya hechos. ¿Cuál es, a qué me refiero? Únicamente lo que tendría que hacer es, para cada conjunto de datos y polinomio que yo quiera escoger, ¿sí? Considerar la matriz, generar la matriz de los coeficientes de los que multiplica el vector incógnita, que son los coeficientes del polinomio, igual a los valores del vector independiente. Entonces sería la inversa de esta, que ya tenemos el programa, y multiplicarla por ese que ya también tenemos el programa. Entonces nada más sería conformar la matriz esta y ir teniendo el polinomio y ya agarrarlo y poder interpolar. Pero eso ya lo tienen que hacer ustedes. ¿Eh? ¿Sí, compañeros? ¿Compañeras? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, compañeras y compañeros? ¿Dudas? Fíjense bien, si yo propongo un polinomio de grado 1, únicamente me quedaría con la matriz 1x0 y 1x1. Si propongo un polinomio de grado 2, pues conformo esta matriz. Para un polinomio de grado 3 serían 4 unos, luego x0, x1, x2, x3, luego x0 al cuadrado, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado, y el siguiente sería x0 al cubo, x1 al cubo, x2 al cubo y x3 al cubo. Esa sería la matriz de los coeficientes. Y eso sería únicamente nosotros irla generando esas matrices. Como ya tenemos el programa que resuelve esto, pues ya nomás calcular la inversa, multiplicarla por el vector independiente y tendríamos ya los coeficientes del polinomio. Y una vez teniendo los coeficientes del polinomio, podría decir, a ver, quiero interpolar para tal dato, ¿qué valor se tiene? ¿Sí? Entonces hay que hacer ese programita. ¿Dudas, compañeras y compañeros? ¿Dudas? Ninguna por el momento, profe. El problema, ¿verdad? El problema es que debo de trabajar ahora con matrices. Esa es la situación. Ahora voy a trabajar con matrices. Ese es el problema. Bien, esto es muy fácil en Python. ¿Sí? En C, pues tendríamos que hacer las bibliotecas que ya tiene Python. Por ejemplo, ahorita voy a mostrarles, no a mostrarles, sino voy a ver dos ejemplos específicos. ¿Sí? Este es hacerlo con
Por ejemplo, aquí yo tengo un arreglo, el 1 va al 1, el 2 al 2, el 3 al 5, el 4 al 4, ¿sí? Entonces, esos son los valores, ¿sí? Y aquí, pues, supónganse que yo aquí voy a decir el grado. Aquí tengo 4. Bueno, cuando vieran ustedes, antes nada más quiero recordarles, no lo copien después voy a platicar de él. Aquí tengo 4 datos, 4 conjuntos de datos. Pero cuando yo tengo 2 datos, el polinomio es de grado 1. Cuando tengo 3 datos, es el polinomio de grado 2. Cuando tengo 4 datos, es el polinomio de grado 3. ¿Sí? Aquí yo podría decirle, por ejemplo, len de x quiere decir cuántos elementos tiene x, tendría 4, entonces 4 menos 1 sería 3. Entonces, si yo agarro y corro ese programa, vean ustedes, ahí está el 1 va al 1, el 2 va al 3, el 3 va al 5 y el 4 va al 4. Y ese es el polinomio que estoy haciendo. El polinomio sería, en este caso sería 2 menos 3.5 por x más 3 por x menos 0.5 por x cuadrada. ¿Sí? Sería el polinomio que yo estaría dando. También podría hacerlo de otra manera, otra cosa. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 conjuntos de datos, 5 conjuntos de datos. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, tengo el menos 1 va al 1, el 0 va al 3, el 2 al 4, el 3 va al 3 y el 5 va al 1. ¿Sí? Pero aquí estoy diciendo que el polinomio es de grado, como son 1, 2, 3, 4, 5 datos, el polinomio es de grado 4. Yo le podría decir que si son 5, le resto 4, entonces el polinomio sería de grado 1. ¿Sí? Entonces agarro y voy a tener un polinomio de grado 1. ¿Sí? Si yo le resto, aquí había que hacer algunas consideraciones. 3, polinomio es de grado 2. ¿Sí? Y si yo le resto 2, el polinomio sería un polinomio cúbico. Y si le resto 1, el polinomio sería un polinomio de cuarto orden, que es más apropiado. Lo mismo acá, lo que puedo hacer es agarrar y decirle el grado del polinomio. Aquí son 1, 2, 3, 4 datos. ¿Sí? Entonces 4 menos 3 sería un polinomio de grado 1. Aquí ya tengo un error. 1, 2, 3, 4. Entonces, si le resto 1 es un polinomio cúbico. Perdón. ¿Sí? Aquí estos serían los coeficientes. Y esta es una evaluación para, para un valor específico que es el de 2.5. Para aquí le digo 2.5, tendría este valor que corresponde a 4.1875. Entonces, eso es para un polinomio cúbico. Si yo le quiero para un polinomio cuadrático, vean ustedes que ya no caería exactamente. Aquí debo de tener algún problema por el grado del polinomio que estoy haciendo. ¿Sí? Únicamente el grado del polinomio que estoy poniendo. Aquí le voy a poner 3. ¿Ok? Después les explico. Aquí es mucho más fácil hacerlo
porque ya están las bibliotecas para hacer esos cálculos. Sobre todo porque esto se aplica en ciencia de datos, en aprendizaje profundo, deep learning. ¿Verdad? Aquí vean ustedes que ya no necesariamente están ahí. Sí. ¿Está trabada la imagen? Me parece que sí. ¿No se está viendo nada? A ver, ahorita. Bueno, a ver. ¿Se ve ahí la presentación en PowerPoint? Jóvenes. Bueno. Bueno, ahorita nada más aquí vemos entonces el problema, ¿verdad? Ahí en Python no es necesario que hagamos que es muy fácil, ¿no? Ya tener ¿cómo se llama? La inversa de esta y multiplicada por esto. Si no es simplemente con una función de NumPy que ya me hace esa parte y me calcula los elementos de los coeficientes, los elementos A0, los elementos ahí. Sí, pero bueno, el problema únicamente, bueno, espero que entiendan. ¿Hay alguna pregunta en este caso? ¿Hay alguna pregunta en este caso? Miren, recuerden, estamos aquí. Si tenemos dos puntos experimentales, entonces el polinomio es de grado 1. Si tenemos 3 puntos experimentales, el polinomio es de grado 2. Y así. Si tenemos n más 1 puntos experimentales, entonces el polinomio sería un polinomio de grado n, que sería A0 más A1x más A2x cuadrada más hasta más AN por x a la n. ¿Por qué tengo n más 1? Tendría una matriz cuadrada de n más 1 por n más 1, porque tengo n más 1 coeficientes que no conozco, que son A0, A1, A2 hasta n. Este polinomio se conoce como el polinomio de Newton y nos sirve, dado datos experimentales, predecir para valores que no hemos medido, predecir qué valores de la variable dependiente tengo, que son los valores del polinomio. Entonces pregunta, ¿sí? Ese es específicamente el planteamiento del método de interpolación de Newton. Medimos n más 1 datos experimentales de x y de y, ¿sí? Y proponemos, como no tenemos una relación funcional entre esos valores, proponemos un polinomio de interpolación. En este caso, el polinomio de interpolación es A0, A1, A2 hasta n, que multiplica correspondiente a 1x más a2x cuadrada, perdón, hasta más n por x a la n. ¿Sí? Entonces, yo tendría que, si yo sustituyo x0 aquí, sería el valor y0. Si sustituyo x1 aquí, sería y1. O sea, tendría, ¿sí?, el polinomio que tendría que resolver por matrices. ¿Sí? ¿Cuál sería el caso que tendríamos anterior? Vean ustedes, ¿cuál es? En el caso de que es lineal, la primera columna son puros unos y la segunda columna son x0, x1. Para un polinomio de grado 2, la primera columna son 3 unos, ¿sí?, puros unos,
La segunda columna son los valores de x elevado a la potencia 1. ¿Sí? A ver, ¿no se ve ahí? ¿No se ve nada? No, yo tampoco veo nada. A ver, déjenme compartir. ¿Ahí se ve? Compañeras y compañeros, ¿ahí se ve la presentación? Ya se ve. Creo que he estado pasando muy rápidamente las cosas. Si yo tengo un polinomio de grado 1, yo tendría que resolver ese sistema. Un polinomio de grado 1 es que tengo dos datos experimentales. Con dos datos experimentales propongo un polinomio de grado 1 A0 más A1X. Entonces, ¿cómo calculo esos coeficientes? Tendría que resolver este sistema, que ya lo vimos en temas anteriores, ese sistema que tendría que, para calcular A0 y A1. Entonces, dos puntos experimentales, el polinomio es de grado 1. 3 puntos experimentales, el polinomio es de grado 2. ¿Sí? El polinomio es de grado 2. ¿Sí? Esto se pone en forma matricial. Es muy fácil ver cómo se conforma la matriz. La primera columna serían puros unos. La segunda columna serían los valores de la variable independiente elevada a la potencia 1, en este caso. Y la tercera columna serían los valores de la variable independiente elevada a la potencia 2, porque tengo 3 puntos experimentales, entonces el polinomio es de grado 2. Y tendría que resolver ese sistema. Para despejar de aquí y conocer el vector A0, que es A0, A1 y A2, tendría que calcular la inversa de la matriz de los coeficientes y multiplicarla por el vector independiente Y0, Y1 y Y2 y ya tendría esto. O por Kramer o por algún otro método que ya vimos en temas anteriores cuando vimos sistemas de ecuaciones. Si yo tuviese no 3 datos experimentales, sino tuviese 4 datos experimentales, ¿qué polinomio de grado de interpolación tendría que proponerme? ¿Alguien me puede decir, por favor? Vuelvo a repetir la pregunta. Tengo 2 datos experimentales, el polinomio es de grado 1. Tengo 3 datos experimentales, el polinomio es de grado 2. Si tengo 4 datos experimentales, ¿cuál sería el polinomio más apropiado? ¿El grado 3? Un cúbico, exacto, de grado 3. Si tengo 5 datos experimentales, ¿qué polinomio sería el apropiado? Para 5 datos, exacto, 4. Y así. Entonces, si tengo n datos experimentales, ¿sí? Si tengo n datos experimentales, ¿sí? Yo tendría que proponer un polinomio de grado n de la forma que muestro, que se ve en la pantalla. ¿Sí se alcanza a ver? Que sería 0 más A1x más A2x cuadrada más A3x cúbica hasta más ANX a la n. Entonces, ese se tendría ya para calcular los valores de los coeficientes. Tendría que calcular, sería la matriz de los coeficientes, conformarla, sería muy fácil. La primera columna son puros unos, la segunda columna serían los valores de las x a la potencia 1, x0 a
X1, X2, X3 hasta Xn. Y la tercera columna sería los valores de las X al cuadrado, X0 al cuadrado, X1 al cuadrado, X2 al cuadrado, hasta Xn al cuadrado. La siguiente columna serían al cubo, y así, hasta la última columna que serían los valores de X0 a la N, X1 a la N, hasta Xn a la N. Y entonces ya tenemos algunos métodos que vimos en las clases precedentes para proponer el polinomio, que recibe un nombre muy apropiado, el Vander. Después vamos a verlo correspondiente. Pero el problema, pues, es de matrices. Y bien, ustedes en la secundaria vieron y se acuerdan de las leyes de Kepler, ¿no? ¿Sí se acuerdan algunos, o al menos del nombre de las leyes de Kepler? Muchos científicos anteriores, Kepler, Galileo y todo, se pasaron mucho tiempo, muchos de sus años realizando mediciones. ¿Y cómo fueron que concluyeron sus leyes? Por ejemplo, las leyes empíricas de Kepler. ¿Sí? Tenían que trabajar con una gran cantidad de datos. Entonces trabajaban muchos con matrices. Entonces la talacha, el álgebra de matrices es muy distinta al álgebra de los números reales. Y ese polinomio que estoy mostrándoles a ustedes se conoce como el polinomio de Newton. ¿Sí? Entonces, Gregory le hace un cambio a este polinomio. Vamos a agarrar el más simple, tener dos datos experimentales. Ahora, se va a llamar el polinomio de Gregory Newton. Pero vamos a ver cómo eso reduce la complejidad del problema. Para ya no trabajar con matrices, sino trabajar con diferencias de valores de las X, ¿sí? Y con álgebra de números reales. Entonces, nosotros teníamos que Newton proponía el polinomio A0 más A1 por X. Ahora Gregory dice, vamos a hacer que el polinomio sea A0 más A1 por X menos X0. Y yo sé que los puntos experimentales caen dentro del polinomio, que si yo sustituyo aquí X0, ¿sí? Por X, entonces este sería Y0, y si sustituyo X1, este sería Y1. Entonces sustituyamos X0, entonces tendría yo Y0 igual a 0 más A1 por X0 menos X0. Pero X0 menos X0 es 0. Entonces Y0 es A0. Pues ya no necesito trabajar con matrices. Si yo sustituyo X1 aquí, ¿sí? Entonces yo tendría que el valor del polinomio sería Y1, porque recuerden, si yo sustituyo los puntos, X0, entonces el polinomio vale 0, Y0. Si yo sustituyo X1, el polinomio vale Y1. Entonces sustituyo X1 aquí, pero entonces sería A0 más A1 por X1 menos X0. Pero A0 ya lo calculé acá, es Y0. Entonces A0 supongo Y0. Por lo tanto, A0, de aquí tengo que A0 es igual a Y0. Y de aquí tendría yo que despejo de esta ecuación, despejo A1. Entonces sería Y1 menos Y0 entre X1 menos X0 sería igual a A1. Entonces ya no fue necesario van a hacer el programa en el otro, el que dije en C, y lo van a tratar de hacer en Python, por favor. ¿Sí? Voy a esperar que lo hagan el miércoles. Voy a tratar de que los hagan. Entonces aquí tengo ya 0 y A1, entonces sustituyo aquí en el polinomio. Entonces, donde está 0, pongo Y0, y donde está 1, pongo Y1 menos Y0 entre X1 menos X0. ¿Sí? Entonces, tendríamos así el polinomio.
¿sí? Y0 más Y1 menos Y0 entre X1 menos X0. Para valores de X que están entre X0 y X1. Entonces ya lo único que yo tendría que hacer es sustituir. Para valores entre X0 y Y0, sustituir y calcular el valor de la variable dependiente, que sería el valor del polinomio. Por eso se llama interpolar, porque estoy escogiendo un valor que no he medido, entre dos valores que sí he medido, que lo voy a conocer como polos. Preguntas, compañeras y compañeros. Preguntas. Ya no tuve que trabajar con matrices, ¿sí? Pero el polinomio que propone es un polinomio donde hay una diferencia entre X y en este caso el valor de X0. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Esto me está reduciendo a un problema más simple, ya no trabajar con matrices, sino trabajar con álgebra de números reales, cuando propongo diferencias. Bien. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo no tengo nada más 2 puntos, sino tengo 3 puntos experimentales? Entonces, el polinomio de Gregory sería este. Es una constante más un polinomio de grado 1 más un polinomio de grado 2 que están especificados por diferencias, ¿sí? Que sería A0 más A1 por X menos X0 más A2 por X menos X0 por X menos X1. Donde la X está entre X0 y X2. Hay 3 puntos, X0, Y0, X1, Y1 y X2, Y2. ¿Sí? Y entonces, ¿sí, compañeras y compañeros? Veamos, si yo sustituyo X0, veamos, aquí tengo una diferencia. Y aquí tengo un producto de diferencias. ¿Sí? Entonces, si yo sustituyo X0 aquí, en ese polinomio de Gregory-Newton, porque es una modificación al de Newton, tendría yo X0 menos X0, pues es 0. X0 menos X0, pues es 0. Entonces, Y0 sigue siendo A0, no cambia para nada la Y0. ¿Sí? El primer valor. Y Y1, ¿verdad? Tendría yo, tendría que poner donde está X, poner X1. Entonces sería X1 menos X0, ese es distinto de 0, pero aquí tendría yo X1 menos X1, entonces se simplifica. Entonces yo tendría lo mismo que anteriormente. Y1 es igual a 0 más A1 por X1 menos X0 más A2 por X1 menos X0 por X1 menos X1. Pero X1 menos X1 es 0, entonces esto es Y0 más A1 por X1 menos X0, y resulta que A0 y A1 son lo mismo que eran anteriormente para un polinomio de grado 1. ¿Dudas, compañeras y compañeros? Ya tengo aquí A0 y A1. Aquí está 0 y A1. Nada más me falta conocer A2. ¿Sí? Pero si yo sustituyo en el polinomio que está acá arriba, en vez de X, X2, el polinomio valdría Y2. Los puntos experimentales caen dentro del polinomio. ¿Dudas, compañeras y compañeros? ¿No estoy siendo claro o no? No sé, ya tengo muchas dudas. Sí, pero vean ustedes que estos valores de A0 y A1 son los mismos que habíamos calculado para un polinomio de grado 1. Bien, si yo sustituyo ahora X2, aquí tendría yo A0 más A1 por X2 menos X0 más A2 por X2 menos X0 por X2 menos X1, pero donde yo conozco ya A0 y A1, que son estos valores. Entonces, sustituyo. A0, Y2 es igual a 0 más A2 por X2 menos X0 más A2 por X2 menos X0 por X2 menos X1. ¿Sí? Entonces eso sería Y0, es A0 es Y0, A1 es Y1 menos Y0 entre X1 menos X0, que multiplica X2 menos X0, más A2 por X2 menos X0 por X2 menos X1. Yo lo que trato ahora es de despejar ese valor, el de A2. Eso es lo que quiero despejar. Entonces aquí yo tendría Y2
menos Y0. Y ese término también, el segundo término de la sumatoria, que es todo lo puedo pasar como menos el cociente de Y1 menos Y0 entre X1 menos X0 que multiplica X2 menos X0. Y quedaría nada más este término, ¿sí? Que es, así lo pongo aquí de esta manera. Entonces, A2 por X2 menos X0 por X2 menos X1 sería igual a Y2 menos Y0 menos Y1 menos Y0 entre X1 menos X0 que multiplica X2 menos X0. Como eso está multiplicando, entonces yo, utilizando los axiomas de los números reales, tendría que A2 sería Y2 menos Y0 entre X2 menos X0 por X2 menos X1 y Y1 menos Y0 por X2 menos X0 entre X1 menos X0 por X2 menos X0 por X2 menos X1. Ya no hubo necesidad con él al trabajar con diferencias, ¿sí? Al trabajar con estas diferencias ya no hubo necesidad de calcular la inversa de la matriz o con el método de Kramer calcular los coeficientes, sino únicamente estuvimos despejando y trabajando con álgebra de números reales. Y esa es la modificación que hace Gregory al algoritmo de Newton. ¿Dudas, compañeras y compañeros? ¿Sí? Bien, entonces aquí voy a jugar con esto. Voy a sacar aquí yo tendría entonces que sería X2 menos X0 menos X1. ¿Sí? Entonces, a ver, yo quiero ahora, esto sería agarrar con el álgebra de esto, el común denominador sería X1 menos X0 por X2 menos X0. Aquí le falta algo, aquí perdón, aquí A2, déjenme ver, punto C, y tengo un error, creo, control B, ok, bien, entonces aquí tengo yo X1 menos X0, X2 menos X0 y X2 menos X1, entonces divido entre todo esto, entre X2 menos X0 por X2 menos X1, entonces sería a Y2 menos Y0 multiplicarlo por X1 menos X0, y entre me da 1 por esto. Entonces, jugando con el álgebra. ¿Sí está claro, compañeras y compañeros? No quiero avanzar, por favor, alguien que me conteste. ¿Voy muy rápido? ¿Sí o no? Compañeras y compañeros, Pues por estoy ahora todo tratando, bien. Por ahora todo bien. Estoy tratando de encontrar el valor de A2. Entonces, únicamente hago el producto ahora, ¿eh? Y entonces A2 quedaría así. A1, A0, A1 y A2. ¿Sí? Y esto tiene que ver con algo que les dejo para estudiar para el miércoles. ¿Sí? Y el miércoles nuevamente voy a subir un programita, programita de C con el de Newton, ¿sí? Y hay otro programita que les voy a dejar que es el de diferencias divididas, que tiene que ver con Vean ustedes, por esa vez les voy a ayudar con el de Newton, nada más. Y también en Python. Pero las diferencias divididas lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Porque yo he estado ya haciendo casi todos los programas y únicamente dejo para el examen algún programa y otro algoritmo. ¿Sí? Entonces,
Ya liberé otros programas de derivadas e integrales numéricas. Ya lo liberé en Cambia. Entonces, junto con el programa que mañana subiría yo, pues nos veríamos más bien el viernes, perdón. El viernes no va a haber clases. El viernes van a ser todos los programas que ya vienen en Cambia y los programas que voy a subir sobre el algoritmo de Newton, tanto en C como en Python. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que no va a haber clase, la clase es esa, precisamente, hacer esos programas, ¿sí? Bueno, la tarea también que se va a entregar la siguiente semana, se las voy a mandar a más tardar mañana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, compañeras y compañeros? Que quede claro, sí va a haber clase, pero la clase la tienen ustedes. Ya, con los videos que tienen que reproducir para realizar los programas que vienen en Cambia y unos videos que voy a mandar sobre el algoritmo de Newton, que trabaja con matrices tanto en C como en Python. ¿Dudas, compañeras y compañeros? Bueno. Fíjense bien la pregunta que voy a realizar. ¿Sí? Aquí hay una belleza en estas formulitas, para 0, a 1 y a 2. Para calcular a 0 y a 1 y a 2, para el algoritmo de Newton, tenía que trabajar con matrices y entonces ver algunos de los métodos como son el método de Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, matriz inversa, etcétera. ¿Sí? El método LU, etcétera. Con Gregory esto se modifica y únicamente hago despejes con números reales y ya no tengo que hacer todo. Y vean esas formulitas que aparecen allí donde aparecen productos de diferencias. Y así podemos nosotros tener más, ¿cómo se llama? Aquí, por ejemplo, aparece x1 menos x0 en el denominador, pero luego ya aparece x2 menos x0 y x2 menos x1. Y arriba aparece algo muy interesante también. Sobre todo cuando los espaciamientos son iguales. ¿Qué quiere decir espaciamientos son iguales? Que yo mido para los valores de x, que es la variable que controlo, la variable x, la variable independiente. Entonces, mido para cuando los espaciamientos son iguales. Por ejemplo, x0 es el primer punto. x1 es x0 más h. O sea, aumentó en h. x2 sería x0 más 2 veces h. x3 sería x0 más 3 veces h. Y así. Eso quiere decir que la diferencia entre x2 y x1 es h. Entre x1 y x0 es h, entre x3 y x2 es h, entre x4 y x3 es h. Quiere decir que la diferencia entre una x y la consecutiva es h. Son espaciamientos iguales. Quiero que piensen ustedes en eso. Si x1 es x0 más h, entonces x0 más h menos x0, ¿cuánto sería el denominador? ¿Sí me estoy explicando, compañeros? El primer valor es x0. El segundo valor es x0 más h, que sería x1. ¿Cuánto sería si x1 es x0 más h? Entonces, ¿cuánto sería x1 menos x0? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es el denominador de A1? Si sustituyen ahí en x1, ¿eh? ¿No ¿Perdón? es xh? No, a ver. x1 vale x0 más h. Si x1 vale x0 más h menos x0, ¿cuánto valdría x1 menos x0?
H, ¿no? Vean ustedes, X0 sigue siendo X0. X1 es X0 más H. X2 es X0 más 2H, y así. Entonces, lo que estoy diciendo es que para ir de X0 a X1, aumento H. Para ir de X1 a X2, aumento en H. Entonces, es X0, X0 más H, X0 más 2H. ¿Sí? Los espaciamientos son iguales. ¿Sí? Si X1 vale X0 más H y le quito X0, ¿cuánto me queda? H, exactamente. Háganlo y vean ustedes cómo esto me reduce. Primero, antes, si no tengo espaciamientos iguales, todos estos van a ser diferencias divididas, así se va a llamar el algoritmo. Pero si los espaciamientos son iguales entre una X y la X consecutiva, eso me va a facilitar mucho la cosa, porque, por ejemplo, como decía la compañera, yo tendría aquí en el denominador sería H, y en el numerador sería Y1 menos Y0. ¿Sí? Ahí está. Y1 menos Y0 entre H. ¿Sí? Y1 menos Y0 entre H. Y Y2, ¿qué sería? X1 menos X0, ¿cuánto vale, compañeros? Compañeras y compañeros. ¿Cuánto vale X1 menos X0? H. X2 menos X0, 2H. X2 menos X1, H. Entonces, aquí tendríamos H, 2H y H. Y como Y2 menos Y0 está multiplicada por X1 menos X0, que es H. Y X2 menos X0, ¿sí? Sería la diferencia entre X0 más 2H y X0, que sería 2H. ¿Sí? Entonces, un H de aquí y H de aquí se pueden simplificar y se quita con un H de aquí, y aquí quedaría nada más 2H al cuadrado. Y arriba quedaría Y2 menos Y0 y luego menos 2 veces Y1 más 2 veces Y0, que quedaría Y2 menos 2Y1 más Y0 entre 2H cuadrada. Eso sería cuando los espaciamientos son iguales. ¿Sí se entiende qué quiere decir espaciamientos iguales, compañeras y compañeros? Bueno, entonces, ven ustedes entonces cómo aquí se me facilita mucho. Y ya reduciendo la cosa, ¿sí? Aquí hay algo muy importante. Olvídense ahorita de esta cosa. Nada más vean ustedes aquí cómo quedó. A0, Y0. A1, Y1 menos Y0 entre H. A2, Y2 menos Y1 entre Y0 entre 2H cuadrada. La pregunta, vean ustedes, si los espaciamientos son iguales, ya no tendría, yo aquí veo una regularidad matemática en todos los coeficientes estos. Cuando los espaciamientos son iguales para el polinomio de Gregory Newton, no el de Newton, el polinomio de Gregory Newton. ¿Sí? Ya no tengo que despejar. Fíjense bien. Aquí está A1, A subíndice 1. ¿Sí, compañeros? La H, ¿a qué potencia está elevada el denominador? La H, ¿a qué potencia está elevada en el denominador para 1? Uno. A 1. Para 2, en el denominador, la H, ¿a qué potencia está elevada? 2. Entonces, para 3,
En el denominador, la H, ¿a qué potencia tendría que estar elevada? A 3. Aquí yo puedo poner Y0 entre H a la 0, porque H a la 0 es 1, por definición. ¿Sí está claro? H a la 0, ¿cuánto vale? 1. Sí, ahí está. Aquí es Y0 entre 1. Y el 1 lo puedo poner como H a la 0. ¿Sí? Vean qué hermosura de fórmula. Van a ver, ustedes van a estar pensando, qué profesor. Bueno. Para 3, en el denominador, ¿qué tendría que tener? H al cubo. Para 4, en el denominador, tendría que tener H a la cuarta. Pero ahora los coeficientes de las H. Aquí el coeficiente del H es ¿qué? Aquí el coeficiente de H, ¿qué es? Para 1. 1. El coeficiente para 2, abajo, el del denominador, ¿cuánto es? 2. 2. Ahora la pregunta es acá, ¿puedo poner 0 en el denominador? No. No puedo ponerlo. ¿Está claro? Pero, una pregunta, ¿cuánto vale 1 factorial? Es una hermosura aquí. ¿Cuánto vale 1 factorial? ¿Cuánto vale 1 factorial? 1. ¿Cuánto vale 2 factorial? ¿Cuánto vale 2 factorial, compañeros? 1 por 2. ¿Cuánto es 1 por 2? 2. 2. ¿Cuánto vale 0 factorial? 0. No. 1. Vale 1. 0 factorial por definición es 1. ¿Sí? Exactamente, por definición es 1. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Yo puedo poner aquí 0 factorial por H a la 0. El denominador aquí sería 1 factorial por H a la 1. Y luego el siguiente sería 2 factorial por H al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para 3, el denominador ya lo tendría yo. ¿Sería cuánto sería el denominador? ¿Me están siguiendo, compañeros? Para 3. ¿Cuál sería el denominador? Exactamente. ¿Y para 4? Para un polinomio mayor, ¿cuál sería el denominador? Por H a la cuarta. ¿Sí? Pero vean qué belleza también hay. Ahora, aquí a la Y0 le precede un signo positivo, porque nada más tengo el índice 0. Para el índice 1 tendría yo diferencias Y1 menos Y0, pero empiezo en Y1. Para 2 empiezo en Y2. Y luego es menos algo que tiene que ver con Y1 más Y0, o sea, se van alternando. ¿Sí? Se va alternando. Vean qué belleza de cosas tenemos. ¿Sí? Bien. Aquí el coeficiente de Y0, sin los signos, veo, bueno, aquí tengo a 1, entonces tengo que tener Y1 y Y0. Tengo a 2, tengo que tener Y2, Y1 y Y0. Pero se van alternando los signos. Positivo, luego positivo, negativo. Positivo, negativo, positivo. ¿Ok? Ahora, no más me interesan los coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente de A0? El primero, el de Y0. ¿Cuál es el coeficiente del de Y0 aquí? 1. ¿Sí está claro? 1. ¿Cuál es el coeficiente sin el signo de la Y1 y de la Y0? 1 y 1. 1 y 1. ¿Cuáles son los coeficientes de el A2? 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ese es el triángulo de ¿qué? Compañeras y compañeros. Oscar. ¿Eh? ¿Cómo se conoce ese triángulo? Triángulo de Pascal. Exactamente, todos son los coeficientes.
¿sí? Entonces, fíjate bien aquí cómo tengo este. Es 1. Y luego aquí es 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Luego aquí es 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 1 más 0, 1. ¿Sí? Ya la compañera y los compañeros y otro compañero me dijeron, el coeficiente, el denominador para 3, abajo sería 3 factorial por h al cubo. Y luego sería y3. Ahora aquí tengo que tener los coeficientes. Uno es positivo y luego los signos se van alternando. El primero es positivo. Entonces sería y3. Pero ¿cómo obtengo el coeficiente del siguiente? Sería 0 más 1, 1. 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. 1 más 0, 1. Entonces arriba en el numerador sería y3 menos 3y2 más 3y1 más 3, perdón, ¿qué estoy haciendo? Sería, para 3 sería y3 menos 3y2 más 3y1 menos y0 entre 3 factorial por h al cubo, ¿sí? Por h al cubo, ¿sí? Y el siguiente, como decía la compañera, es 4 factorial entre h a la cuarta. Y aquí es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Ahora, estos coeficientes, ¿cómo se van logrando? ¿Sí? Se van logrando por el hecho de que ahora es 0 más 1 es 1, 1 más 3 es 4, 3 más 3 es 6, 3 más 1 es 4 y 1 más 0 es 1. Entonces, ya no tendría que hacer nada si los espaciamientos son iguales. Entonces sería y4 menos 4y3 más 6y2 menos 4y1 más y0 entre 4 factorial por h a la cuarta. ¿Se entendió, compañeras y compañeros? Sí, profe. Vean ustedes, es lo maravilloso de la matemática, ¿no? Algo que no veíamos tan simple, ¿verdad? Ya no hay necesidad, ni si los espaciamientos son iguales, sí los espaciamientos son iguales. ¿Qué quiere decir? La distancia entre x0 y la siguiente es h, la distancia entre x0 más h y x0 más 2h, este sería x1 y este x2, también sería la diferencia entre este y este, h, pero con respecto al primero sería 2h y así. Si los espaciamientos son iguales, esto me permite ver una regularidad en las fórmulas y ya no tendría yo ni siquiera que despejar ni nada. Si los espaciamientos son iguales, únicamente calcular factoriales y tener los coeficientes del triángulo de Pascal y ir alternándose en el numerador los signos. ¿Sí? Los signos. ¿Sí? Entonces, un problema que inicialmente se trabajaba con forma matricial, ¿sí? Con forma matricial inicialmente, ¿verdad? Con forma matricial, entonces se reduce a un problema bastante simple. Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Compañeras y compañeros. No voy muy rápido. Aquí estoy pasando rápido, pero vean lo maravilloso que es la matemática, ¿no? Recompilando, entonces, el polinomio de interpolación de Newton, aquí tendríamos nosotros que calcular esa matriz que recibe un nombre específico, ese método. En algunos libros tienen, pero es lo mismo, el polinomio lo ponen como p de x igual a 0 por x a la n más a1 por x a la n menos 1 más a2 por x a la n menos 2 hasta más a n. O sea, que esa sería la primera, la última columna sería la primera, la penúltima sería la segunda y así. ¿Sí? En algunos libros vienen de esa manera. Yo lo pongo de esa manera porque también vienen estos libros. ¿Sí? Entonces, yo les voy a hacer ese programita en C y en Python, donde voy a conformar esa matriz, que en Python es bastante simple, no así en C, pero bueno, la podemos conformar, ¿sí? Y calcular con los programas que ya tenemos,
calcular los coeficientes y poner el polinomio y a ustedes les voy a dejar que pongan otro módulo para poder hacer la interpolación, o sea, que les pidan valores de X entre los valores medidos de las X0, X1 hasta XN para poder interpolar, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esto se deduce bastante. Veamos ahora, que tuvimos que trabajar con y Gregory Newton, o sea, recopilando es esto, Newton, tengo que trabajar con matrices. Gregory Newton, sí, tengo que trabajar con diferencias divididas, así se llaman, sí, les voy a dejar algo por estudiar en la tarea que voy a mandar. Y si los espaciamientos son iguales, pues ya no tengo que más que hacer un programita que determine los valores de los coeficientes, tenga el polinomio, ¿verdad? Y que tiene que calcular factoriales y todo. Y esto es bastante simple, pero que tiene que también agregarle un programita para el cálculo pero para el triángulo de Pascal y el factorial. ¿Sí? Y vean ustedes entonces, con estas ideas, también les dejo que investiguen qué fue lo que hizo Lagrange. Lagrange dice, bueno, si trabajamos, si Gregory, trabajando con diferencias, con un polinomio de diferencias, ¿sí? Obtiene diferencias divididas y obtiene con espaciamientos iguales, menos, ¿cómo se llama? Menos talacha para despejar y nada más cálculos serían para los factoriales, ¿sí? Entonces, dice Gregory, ¿por qué yo no voy a proponer? Dice, perdón, Lagrange, ¿por qué yo voy a proponer suma de polinomios, n más suma de polinomios de grado n, no propone un solo polinomio de grado n, sino propone n más un polinomios de grado n, ¿sí? De tal manera que si yo sustituyo x0, el polinomio vale, la 0 vale y0. Si yo sustituyo x1, el polinomio vale, los coeficientes a0, a1, a2 hasta an van a valer y0, y1, y2, yn, o sea, ya no tengo que despejar. Eso es lo que propone Lagrange. Ya no despejo, ya ni voy a despejar, como lo hace Gregory, ¿sí? Modificando el de Newton, que se llama Gregory Newton. Dice, ya no lo hago, ya no hago eso, sino lo que voy a hacer es proponer suma de n más un polinomio de grado n multiplicados por los coeficientes a0, a1, a2 hasta n, pero donde a0 vale y0, donde a1 vale y1, o sea, son los valores que mido, que a2 vale y2 y an vale yn. Entonces ya no hago eso, ya ni siquiera despejo, sino pongo polinomios. ¿Cómo puedo proponer esos polinomios de tal manera que ya no tenga ni que despejar? Ahora lo que sí va a hacer es más multiplicaciones y más divisiones, pero ya no tiene que hacer ni despejes ni nada. Porque todavía la talacha pues sería, aunque las diferencias, aunque el caso es muy sencillo, tiene que calcular factorial y los factoriales crecen muy rápidamente. ¿Sí? Entonces Gregory propone otro. ¿Sí? ¿Cómo lograr que los coeficientes ahí sean las yi's? Eso es lo que propone Lagrange. Entonces, eso les voy a dejar que investiguen. ¿Sí? Que es el algoritmo que vamos a ver posteriormente. Bien. ¿Dudas, compañeras y compañeros? Entonces, ya liberé los programas más programas en Cambia de otros temas. Y voy a mandarles de Newton. ¿Bien? En C y en Python. Con Python voy a agregar gráficas. ¿Sí? Y nos veríamos hasta el lunes, ¿sí?
Sí hay clases el viernes, las clases son que tienen que hacer los programas que vaya yo a subir mañana, ¿sí? O el viernes tempranito, pero ya tienen otros programas que ya están liberados. ¿Sí se entiende, compañeras y compañeros? Sí. Bueno, entonces, vean cómo la matemática es muy bonita, ¿eh? Cómo se buscan métodos para trabajar lo menos posible. Entonces, compañeras y compañeros, sigan cuidándose. No hay que bajar la guardia, por favor. Cuiden a su familia, cuídense ustedes. Si salen, el cubrebocas y la sana distancia. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Tienen tarea para